Muy buenas, lechones. Hoy en Política Fake os voy a hablar sobre las fusiones bancarias. Sí, esos procesos donde la banca siempre gana y tú, como consumidor, siempre pierdes. Sí, ya sé que esto no es lo que te han contado los grandes canales de comunicación, pero precisamente por eso ves este canal, porque te cuento todo aquello que otros no quieren o no pueden contarte. ¿Os acordáis qué ocurrió en 2008? Sí, fue aquel momento en el que tuvimos que rescatar a varios bancos porque eran demasiado grandes para que quebraran. Eran bancos sistémicos. Y ya nos dijo el insigne Rajoy que no nos costaría un duro del erario público, pero a día de hoy ya se dan por perdidos más de 50.000 millones de euros de los que se emplearon en rescatar a estos bancos. Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españolas que lo necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver. Eso es exactamente lo que hay. El préstamo, como conoce perfectamente, será en condiciones muy ventajosas. No se va a generar ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca. Esto no cuesta a los contribuyentes españoles. Es decir, me gustaría especificarlo muy claramente. Es decir, aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles. Y se hace además con un objetivo, termino con este colofón porque es de los más importantes, básico y fundamental, que no cueste un euro al contribuyente. El rescate bancario, que no iba a costar un euro a los españoles, nos va a costar al menos 1.085 euros por cabeza. Es el último dato del Banco de España, que dice que 3 de cada 4 euros no se van a recuperar jamás. Estas son las cifras que acaba de publicar el regulador. De los 65.000 millones que gastamos en salvar al sistema bancario, a las cajas de ahorro fundamentalmente, solo 5.225 se han recuperado y del dinero recuperable la mayoría se va a perder. Así que ahora mismo la factura del rescate bancario va a ser de casi 51.000 millones de euros perdidos. 51.000 millones de euros que no se recuperarán jamás. Pues muy bien, en aquel momento se nos comentó que era más barato rescatar estas entidades bancarias con dinero público que dejarlas caer por el daño que haría tanto al Estado como a los consumidores por su carácter sistémico. Pues bien, 12 años más tarde volvemos a caer en lo mismo. Y si bien en 2008 teníamos en torno a 70 entidades bancarias, hoy en día apenas hay 8 o 9. Y es que no nos acabábamos de recuperar de la fusión express entre Bancaja y CaixaBank cuando empezamos a escuchar también rumores de otra fusión entre Unicaja y Liberbank. Y bueno, si antes los bancos ya se nos comentaba que eran demasiado grandes para hacerlos caer y aquello nos costó una millonada, ¿por qué ahora creamos bancos cada vez más grandes? Todo este proceso además ha llevado a que en los últimos 12 años se haya creado un gran oligopolio de bancos en España. Ya os digo, hemos pasado de en torno a 70 entidades bancarias en 2008 a tener a día de hoy entre 8 o 9, según prospere alguna de las fusiones de las que hemos estado hablando. Si escucháis las declaraciones del Banco Central Europeo en boca de su vicepresidente Luis de Guindos o del Banco de España, podréis ver cómo desde estas entidades se alienta la consolidación bancaria, que es el nombre que se le da, es el eufemismo que se utiliza para hablar de la creación de un cártel de la banca. Sí, un cártel, un oligopolio. ¿Y cuáles son las razones para justificar la creación de estos oligopolios? Básicamente son dos. Una, en un mercado globalizado, el pez grande se come al pequeño. Básicamente lo que se nos dice es que hay que crear bancos lo suficientemente grandes como para que no vengan otros bancos de fuera y los absorban. Y dos,
la creación de entidades bancarias más grandes crean una mayor rentabilidad de estas entidades por la aplicación de la economía de escala. A continuación voy a explicarte por qué estos dos argumentos son falsos, son pura falacia. En realidad, la consolidación bancaria se crea por lo que se crean todos los oligopolios, y es sencillamente la de controlar el mercado e imponer al consumidor las condiciones. En una economía de mercado donde no existe una competencia perfecta, como son las economías reales, la deriva natural del mercado es la de la creación de monopolios u oligopolios. Y esto no es algo que yo diga, es algo que ya comentaban economistas liberales como Adam Smith o Milton Friedman. En este tipo de economía siempre existe una empresa o un grupo de empresas que destacan sobre las demás, bien porque tienen mayor capacidad para acceder al mercado, al cliente, bien porque son capaces de producir con menos coste, porque son capaces de producir más rápido, etcétera, etcétera. En cualquier caso, el resultado siempre es el mismo, la creación de oligopolios. Si nos fijamos en el país de referencia dentro de la economía de mercado, dentro de la economía capitalista, Estados Unidos, podemos ver claramente este efecto. Además, es un mercado muy poco regulado, donde todos estos procesos se ven beneficiados. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 90% de los móviles son de dos únicas compañías, Apple o Samsung. El 70% de los hogares conectados a Internet tienen la misma compañía. El 90% de la cerveza que se consumen los americanos son solo de dos compañías. 4 aerolíneas se reparten todo el tráfico aéreo. 2 aseguradoras controlan el 90% de los seguros privados. 5 bancos controlan el 80% de los capitales bancarios del país. Una sola compañía controla el 70% de todos los productos que se venden online, Amazon. Y una compañía controla el 80% de todas las comunicaciones de redes sociales, Facebook. Según Neil Ferguson y Kenneth Rogoff, dos economistas de la Universidad de Harvard, la creación de estos oligopolios en Estados Unidos ha acarreado un aumento en la desigualdad social y un estancamiento en la productividad de Estados Unidos. Además, Paul Mason, en su obra Postcapitalismo, también indica que la creación de estos oligopolios ha tenido un impacto negativo en el número de empleos y en la calidad de los mismos. En España también se ha producido una creación de oligopolios, especialmente en el mercado bancario en los últimos 12 años. Sin embargo, el problema de que no haya competencia en el sistema bancario es que al tratarse de un sector estratégico, condiciona toda la economía del país y condiciona también la economía de los ciudadanos, ya que según en qué circunstancias no pueden acceder a los créditos para la inversión, para la innovación, etcétera, etcétera. Además hay un aspecto también a tener en cuenta en toda esta argumentación de que es imprescindible las consolidaciones bancarias para la supervivencia en el actual mercado de los bancos. Y es que siempre habrá un banco más grande, siempre habrá un banco con más capacidad. Por lo tanto, el único final para esta argumentación es que únicamente exista un único banco, el cual controlaría todo el mercado y entonces ya no necesitaría más consolidaciones financieras, más consolidaciones bancarias, pues ya no habría ningún otro banco que pudiera absorberlo. Como podéis estar pensando, esto es ridículo. Así pues, las consolidaciones bancarias lo único que nos van a traer son estructuras bancarias mucho más grandes, mucho menos eficientes, mucho menos flexibles a la hora de adaptarse al mercado y además van a conllevar una gran reducción de la competitividad con los problemas que ello conlleva para el consumidor en cuanto a falta de competitividad, en cuanto a falta de trabajo, en cuanto a eliminación de puestos de mercado y en cuanto a eliminación de oficinas bancarias, que si bien en una ciudad puede ser un problema menor, en las zonas agrarias, en las zonas de la España vaciada, es un problema de una enorme entidad. El otro argumento que se esgrime para la justificación de esta consolidación bancaria
no es otro que el de las economías de escala. Las economías de escala es un concepto económico por el cual cuanto más producción es capaz de llevar a cabo una empresa, más eficiente es y menores son los costes de fabricación por unidad del producto en cuestión. Es decir, según esta teoría, los costes de producir 100 ladrillos al día son mucho mayores que los de producir 1.000.000 de ladrillos al día. En el primer caso, de esos 100 ladrillos al día, por unidad, el coste será mucho mayor que en el caso del 1.000.000 de ladrillos fabricados al día. Sin embargo, esta teoría de la economía de escala es una teoría que no está para nada consolidada, ni mucho menos probada. De hecho, hay numerosos estudios empíricos y con rigor científico que están demostrando que si bien en unas fusiones bancarias de nivel medio en cuanto a tamaño pueden darse ciertas economías de escala, cuando se supera un determinado tamaño, estas teorías de escala desaparecen y desaparecen por las mismas razones que hemos comentado anteriormente, y es que estas compañías incrementan los gastos en cuanto a la organización del trabajo, en cuanto a por su elevado tamaño pierden flexibilidad y pierden competitividad. Además aparecen otra serie de gastos como los gastos de gestión o los gastos de organización del trabajo que se incrementan exponencialmente conforme la empresa va ganando tamaño. Por lo tanto, si los dos argumentos que nos esgrimían para justificar las fusiones bancarias son falsos o cuanto menos no se sostienen, ¿por qué desde el Banco Central Europeo o desde la Comisión Nacional de Valores o desde el Banco de España se sigue animando a esta consolidación bancaria? La respuesta es bien sencilla. Todos estos organismos están copados por figuras que provienen del mundo de la gran banca y solo trabajan en beneficio de estos intereses, de los intereses de la gran banca. La única razón por la que se sigue produciendo la consolidación bancaria es la creación de un gran oligopolio. Con la creación de estos oligopolios, el mercado quedará en manos de unos pocos que impondrán las condiciones al consumidor. Y el consumidor no tendrá más opción que entrar por el aro. Y cuando digo consumidor, hablando a estos niveles, me estoy refiriendo tanto a ti, amigo, que estás viendo este canal, como a los mismos estados, que llegará un momento que para financiarse no tendrán más remedio que hacerlo, si es que no lo hacen ya, con las condiciones que le impone la gran banca. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Y si te gusta el contenido que estamos generando en este canal, no olvides suscribirte. Muchas gracias.